¿Cómo se clasifican los animales? En el mundo hay más de 1 millón de especies de animales, entre ellos hay grandes diferencias. Por ejemplo, unos tienen un tamaño microscópico como las pulgas de agua y otros son muy grandes como las ballenas. Son tantos los animales que existen en el mundo que para poder estudiarlos es necesario clasificarlos. La primera clasificación que se hace de los animales y que se usa con mayor frecuencia es la que divide a todos los animales en 2 grandes grupos: los animales vertebrados y los animales invertebrados. En este vídeo vamos a aprender qué son los animales invertebrados. ¿Qué son los animales invertebrados? Los animales invertebrados no tienen huesos ni columna vertebral. Algunos tienen una concha dura que les protege, como por ejemplo los caracoles. Otros invertebrados tienen un caparazón, como los cangrejos, e incluso algunos de ellos tienen el cuerpo desnudo, como las medusas. ¿Cuáles son los grupos de invertebrados? Los invertebrados más importantes son los corales y las medusas, los gusanos, los moluscos, los artrópodos y las estrellas y erizos de mar. Los corales y las medusas tienen el cuerpo blando y viven en el mar. Los gusanos viven en la tierra y en el agua y tienen el cuerpo blando. Son gusanos, por ejemplo, las lombrices de tierra. Los moluscos suelen tener concha, casi todos los acuáticos. Un ejemplo son los mejillones o los caracoles. Los artrópodos tienen caparazón y viven en la tierra y en el agua. Los escarabajos, las arañas, las hormigas y los cangrejos son artrópodos. Las estrellas y los erizos de mar tienen un caparazón con muchas púas, solo viven en el mar. Todos estos grupos que forman los invertebrados puedes verlo de una forma mucho más ampliada en los diferentes vídeos que hay en la Eduteca para cada uno de ellos. ¿Cómo son los invertebrados? Los invertebrados viven tanto en la tierra como en el agua. Los invertebrados se desplazan de diferentes formas, con patas como los ciempiés, con alas como las moscas o con tentáculos como los pulpos. Algunos reptan como las lombrices y otros viven en lugares fijos como los mejillones. Casi todos los invertebrados son ovíparos. Normalmente ponen muchos huevos que no suelen cuidar. Algunos invertebrados son parásitos. Esto significa que viven sobre otros seres vivos o en su interior y se alimentan de ellos, causándoles molestias e incluso la muerte. Es el caso de las garrapatas o de los piojos. ¿Cómo se clasifican los animales? En el
el mundo hay más de 1 millón de especies de animales, entre ellos hay grandes diferencias. Por ejemplo, unos tienen un tamaño microscópico como las pulgas de agua y otros son muy grandes como las ballenas. Son tantos los animales que existen en el mundo que para poder estudiarlos es necesario clasificarlos. La primera clasificación que se hace de los animales y que se usa con mayor frecuencia es la que divide a todos los animales en 2 grandes grupos: los animales vertebrados y los animales invertebrados. En este vídeo vamos a aprender qué son los animales invertebrados. ¿Qué son los animales invertebrados? Los animales invertebrados no tienen huesos ni columna vertebral. Algunos tienen una concha dura que les protege, como por ejemplo los caracoles. Otros invertebrados tienen un caparazón, como los cangrejos, e incluso algunos de ellos tienen el cuerpo desnudo, como las medusas. ¿Cuáles son los grupos de invertebrados? Los invertebrados más importantes son los corales y las medusas, los gusanos, los moluscos, los artrópodos y las estrellas y erizos de mar. Los corales y las medusas tienen el cuerpo blando y viven en el mar. Los gusanos viven en la tierra y en el agua y tienen el cuerpo blando. Son gusanos, por ejemplo, las lombrices de tierra. Los moluscos suelen tener concha, casi todos los acuáticos. Un ejemplo son los mejillones o los caracoles. Los artrópodos tienen caparazón y viven en la tierra y en el agua. Los escarabajos, las arañas, las hormigas y los cangrejos son artrópodos. Las estrellas y los erizos de mar tienen un caparazón con muchas púas, solo viven en el mar. Todos estos grupos que forman los invertebrados puedes verlo de una forma mucho más ampliada en los diferentes vídeos que hay en la biblioteca para cada uno de ellos. ¿Cómo son los invertebrados? Los invertebrados viven tanto en la tierra como en el agua. Los invertebrados se desplazan de diferentes formas, con patas como los ciempiés, con alas como las moscas o con tentáculos como los pulpos. Algunos reptan como las lombrices y otros viven en lugares fijos como los mejillones. Casi todos los invertebrados son ovíparos. Normalmente ponen muchos huevos que no suelen cuidar. Algunos invertebrados son parásitos. Esto significa que viven sobre otros seres vivos o en su interior y se alimentan de ellos, causándoles molestias e incluso la muerte. Es el caso de las garrapatas o de los piojos.